en cuanto a esa oferta de cruceros, porque nosotros tenemos la ciudad colonial de Santo Domingo, a la cual el doctor Juan Lladó, en su nuevo libro, Historia de Santo Domingo, muy interesante libro, pues le quiere que se le ponga el nombre de centro histórico, con el cual yo estoy de acuerdo, porque se ha relegado el nombre de la ciudad colonial y le dicen zona colonial. Cuando le dicen zona, como que lo están poniendo en una esquinita. Y eso pues prácticamente envía un mensaje erróneo. ¿Por qué? Bueno, porque realmente esa era nuestra capital. Desde el siglo XVI, repito, hasta la era de Trujillo, esa era la capital dominicana. Ese espacio. Cuando Trujillo empieza a expandirse la ciudad, hay que recordar San Zenón. Cuando San Zenón hubo, en 1930, ¿verdad? Lamentablemente murieron unas 2,000 personas, de acuerdo a los datos que se dan. De hecho, en lo que hoy es el parque Eugenio María de Hostos, ahí hay una fosa común. En el parque Eugenio María de Hostos, en ese espacio de ahí, que comprende el parque Eugenio María de Hostos, el obelisco y esa plaza que se llama Juan Barón, en ese escenario hay una fosa común de los cadáveres de las personas que murieron durante el ciclón de San Zenón. Santo Domingo era una pequeña ciudad. La ciudad colonial era precisamente el centro. Ahí estaban las instituciones importantes, incluyendo el Palacio de Gobierno. Hay que recordar que nuestro actual Palacio de Gobierno era una casona que existía en ese espacio que pertenecía a aduanas, a la colecturía de aduanas, y que Trujillo, siendo presidente de la República, es que toma la decisión de utilizar ese espacio y esa casona para transformarla en el actual Palacio Presidencial de la República Dominicana. Mientras tanto, las oficinas de gobierno eran el Museo de las Casas Reales. O sea, desde el siglo XVI hasta 1947, que es inaugurado el Palacio Presidencial, la ciudad colonial era la capital. Entonces, decirle zona colonial es relegarla como un pedacito. Y bueno, Juan Lladó, el doctor Juan Lladó, pues propone que sea llamado centro histórico como otros escenarios que existen en América, casi parecidos a Santo Domingo, porque Santo Domingo fue el ejemplo utilizado por las potencias europeas, por los imperios, para diseñar otras ciudades en nuestro continente, sobre todo las que fueron colonias españolas. Por eso cuando usted llega a la Vieja Habana, usted llega a Cartagena de Indias, usted llega al Viejo San Juan y a otros escenarios, usted dice, wow, ¿cuánto se parecen la ciudad de Santo Domingo a estos lugares? Es que Santo Domingo fue el ejemplo. Nicolás de Obando la diseña, y de acuerdo a informaciones, ya datos obtenidos, quien diseñó la ciudad de Santo Domingo fue nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. Para los que no lo sabían, esos planos utilizados por Nicolás de Obando fueron diseñados por Leonardo da Vinci. ¿En qué año? Esto, bueno, estamos hablando del siglo XV, Leonardo da Vinci. La ciudad de Santo Domingo realmente, esta ciudad es del siglo XVI, que fue prácticamente se inicia con la llegada de Nicolás de Obando, por eso lo consideran como el primer urbanista de América. Y entonces, mañana nosotros vamos a tener un crucero visitando nuestra ciudad. Es importante que las alcaldías que tienen que ver con el entorno del Gran Santo Domingo, porque el crucero atracará en el puerto turístico de Sanssouci o quizás en el puerto turístico Don Diego. Pero, son las alcaldías, ¿verdad?, las que tienen que velar por la limpieza, el ornato, ¿verdad?, de todo el entorno de Santo Domingo, porque el puerto Sanssouci está en la margen oriental del río, el puerto Don Diego está en la margen occidental del río. Sin embargo, cuando los cruceros llegan, los turistas se desparraman, se desplazan y no se quedan en el casco colonial o no se quedan en la zona este de Santo Domingo, sino
que se van a desplazar hacia el este, hacia el norte, hacia el oeste de la ciudad, a diferentes puntos que tenemos que ofertar. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, Jardín Botánico, que siempre he dicho es uno de los escenarios que en lo personal a mí me da orgullo cuando el turista va y nos visita ese lugar. Siempre ordenado, siempre limpio, siempre bien cuidado, el Jardín Botánico Nacional. Y hay que desplazarse hacia arriba para llegar hasta allí, cruzando varias avenidas. En la parte este tenemos el Parque Los Tres Ojos, ese conjunto de cavernas interesantísimo. Además tenemos el Faro Colón, además tenemos el Acuario Nacional. Entonces, en esos trayectos se necesita limpieza. Entonces, al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que siempre ha habido quejas, y he sido también testigo de cuando llegan cruceros y sin haber cruceros, lamentablemente, no sé si es que hay una descoordinación con las juntas de vecinos, con la gente, en la recogida de la basura, y entonces se encuentran cúmulos de basura, precisamente en las rutas que uno cruza en los autobuses o en los taxis con los turistas. Entonces, tanto el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, como el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero también el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y el del Santo Domingo Oeste, todos tienen que trabajar esa mancomunidad del Gran Santo Domingo para que cuando estos cruceros lleguen, y no solamente los cruceros, sino los turistas que visitan la República Dominicana en estas épocas, que se desplazan desde el norte, desde Puerto Plata, desde Samaná o desde la zona este, Romana Valladolid, la zona Bávaro Punta Cana, etcétera, cuando lleguen a este Gran Santo Domingo, pues encuentren una ciudad que tiene 500 años, más de 500 años de historia, y que ha sido pues escenario de tantos acontecimientos importantes en la historia de la humanidad, porque Santo Domingo, señores, ha sido escenario importante en la historia de la humanidad. Y es interesante y es importante de que cuando lleguen a visitarlo, pues se encuentren una ciudad limpia. Simplemente es el llamado que hacemos para que mañana, cuando estos cruceristas nos estén visitando, se lleven la más bonita y la mejor de las experiencias en su visita a la primera ciudad europea construida en el continente americano. Llévatelo, Víctor.